Hume sí que escribió una autobiografía, pero la escribió muy tarde, lo cual no sé si es bueno o malo, supongo que es bueno, porque así ya uno puede contar toda su vida, ¿no? Si la escribe muy joven, pues, en fin, le queda mucho. De hecho, la escribió 4 meses antes de morir. La escribió en abril y murió en agosto. Y es una autobiografía muy breve. Lo que yo voy a hacer es no una reflexión sobre esa autobiografía, aunque se podría hacer, ¿no? Sino que me voy a basar un poco en esa autobiografía fundamentalmente para aclarar 2 cosas. Una, ¿cuál es el contexto sociocultural en el que Hume se mueve? Y 2, ¿cuál es el carácter de Hume? Decía Heráclito que el carácter es el destino. Pues bueno, vamos a ver cuál fue el destino de Hume, cuál fue su carácter. ¿Y por qué me interesa hacer eso? Bueno, pues me interesa hacer eso porque ayer hablé de Wittgenstein y ya advertí que, aunque a mí Wittgenstein me apasiona, en muchos sentidos no soy wittgensteiniano. Uno de los sentidos en que no soy nada wittgensteiniano es en su concepción de la filosofía, de la que precisamente hablé ayer. Los que estuvierais ayer presentes recordaréis que dije que para Wittgenstein, que en eso es muy tradicional, la filosofía trata de lo necesario. Sin embargo, yo creo que aunque los filósofos muchas veces hayan compartido temas, el contexto histórico en el que se mueven varía. Su carácter, evidentemente, es distinto, no tiene nada que ver Hume con Wittgenstein. Wittgenstein era una persona atormentada. Yo diría que, como la mayor parte de los grandes filósofos, Aristóteles, o pseudo-Aristóteles, no está claro, escribió un pequeño tratado que se titulaba De la melancolía y los hombres de genio. Y ella decía que Platón y Sócrates eran melancólicos y reflexionaba sobre eso. Yo creo que los filósofos han sido fundamentalmente melancólicos. Hay muy pocas excepciones, una de ellas es Hume. Hume yo creo que es uno de los pocos filósofos que no ha sido melancólico. Lo fue en su juventud, pero se curó gracias a la filosofía y desde muy temprano, Hume posiblemente sea el caso más increíble de precocidad filosófica de la historia. Desde muy temprano fue una persona, digamos, psicológicamente muy equilibrada. El hombre tranquilo, podríamos decir, rememorando esa maravillosa película de John Ford, ¿no? Pues bien, voy a utilizar la autobiografía de Hume para clarificar esos 2 temas. ¿Por qué? Porque yo creo que la filosofía de un autor depende del contexto al que se enfrenta. Por ejemplo, es incomprensible desde mi punto de vista la filosofía de Platón sin tener en cuenta la crisis de la democracia griega, o la filosofía de Epicuro sin entender la quiebra de la polis, o Descartes sin entender las guerras de religión o la revolución científica, etc., ¿no? Y en segundo lugar porque, y esto se ha dicho muchas veces, lo han dicho distintos autores, generalmente se atribuye la paternidad a Fichte, que yo sepa, pero no sé si fue Fichte el primero que lo dijo. La filosofía es una cuestión de carácter. Ayer en el diálogo alguien planteó el problema de la consistencia de los sistemas filosóficos considerado y dije, estoy tentado de darte la razón, pero habría que ver qué criterios de elección tenemos. Bueno, pues un criterio de elección de un filósofo es que uno sintonice con su carácter, así de sencillo, y con el carácter que su filosofía de una manera u otra deja traslucir. Yo creo que tengo un carácter mucho más humeano que wittgensteiniano y por eso la filosofía de Hume me gusta y me interesa. Así que me interesa clarificar el contexto, me interesa clarificar el carácter de Hume. ¿Por qué? Pues porque llegaremos a una especie de conclusión, y es que
las interpretaciones que normalmente se han hecho de la filosofía de Hume no cuadran para nada ni con su contexto histórico ni con su carácter. Y eso es un enigma interpretativo. La manera de resolver el enigma interpretativo para mí es muy sencilla. Hay que reinterpretar a Hume de otra forma. Pero eso a su vez plantea otro problema. Si las interpretaciones que durante muchos, yo diría siglos, prácticamente desde que Hume muere, incluso en vida, se han estado dando de Hume son equivocadas, ¿por qué tanta gente ha cometido ese error? Algo debe haber en la filosofía de Hume que incite a ese error, aunque sea un espejismo. En el espejismo algo hay de realidad,